resulta importante también a los fines de entender a veces cómo es el funcionamiento de estas fuerzas federales, saber cuándo el origen, digamos, de la normativa que les rige. Por eso es que por ahí tenemos leyes orgánicas de estas fuerzas previas, incluso a la Ley de Seguridad Interior, y que fueron dictadas y promulgadas durante el gobierno de facto, como por ejemplo el decreto de la Policía Federal, el 333/56, la Ley de Creación de la Prefectura del Laval, la Ley 18.398, y la de Gendarmería, la Ley 19.349, que tienen cierta similitud en cuanto a cómo es la cadena de mando, cómo la verticalidad que tienen, a diferencia por ahí de una ley ya mucho más moderna, la 26.102, que es la de creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue dictada y promulgada ya durante la democracia, en donde hay un solo escalafón, por ahí diferencia también de las anteriores normativas, donde tenemos un escalafón de oficiales, de suboficiales, hay un control del gobierno civil mucho más importante en la Policía de Seguridad Aeroportuaria que en las otras fuerzas, ¿no? Y por ahí hacia donde debería entender la reformulación o la modernización de estas leyes que ya tienen varios años y que necesitan un ayornamiento hacia, bueno, lo que es las nuevas formas delictivas, la nueva sociedad, los nuevos desafíos que nos presentan hoy por hoy, y bueno, mantener la seguridad pública. Bueno, la ley 18711 también establece cuáles son las funciones y las jurisdicciones. La gendarmería en zona de frontera, la prefectura naval en lo que es el litoral marítimo, ríos, la policía de seguridad aeroportuaria en aeropuertos y aeródromos, y la policía federal en prevención e investigación en delitos federales, más la jurisdicción residual que le está quedando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Policía Federal es como el auxiliar natural de la justicia federal, es el que está en la investigación de narcotráfico, trata de personas. Y también en Capital Federal, en su momento, era una policía que no tenía su policía, era la policía que tenía, la policía preventiva, la que tenía presencia. Luego del año 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquiere otro nivel institucional, siendo como una provincia misma, y por ende ya anteriormente, incluso antes del año 94, el presidente designaba quién iba a ser el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de la reforma constitucional del 94, la Ciudad Autónoma adquiere otro estatus y ya podía elegir su propio gobernante, y además de otras cuestiones, digamos, atinentes al gobierno institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, en el año 95, la ley 24.588 le veda la posibilidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tener su policía, pero luego finalmente en el 2007, con el advenimiento de la ley 26.288, se le da la posibilidad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de tener su policía, y es así que con la ley 2894 crea la Policía Metropolitana. Hoy por hoy ya está bastante avanzado lo que ha sido el traspaso, porque esto fue un proceso de varios años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba la Policía Federal. De a poco se le fue traspasando a la Policía Metropolitana, y donde, bueno, prácticamente hoy ya digamos, está más cerca de que la Policía Metropolitana tenga digamos, ejerza la competencia absoluta ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando por supuesto la Policía Federal con todo lo que es la Policía de Investigación de Delitos Federales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o como antes se llama Capital Federal, y en todas las provincias. Bueno, con respecto al funcionamiento real del sistema, podemos decir que en relación con otros países de Latinoamérica tenemos índices delictivos relativamente bajos. Hoy por hoy se está hablando de 5,30 homicidios cada 100.000 habitantes, lo cual a comparación con otros países es un índice relativamente bajo. Si bien hubo
desde el año 98 hasta ahora hubo mayor tasas de índices de homicidio, llegando a 8, a 9, incluso en momentos más complicados, momentos sociales más complicados, como el 2002, como el 2003. Hoy por hoy estamos hablando de una tasa relativamente baja, del 5,5 de homicidios cada 100.000 habitantes. No obstante este índice relativamente bajo, hay una fuerte sensación de inseguridad y una activa demanda social de resolución del tema. Puede o no ser quizás dada por los medios de comunicación, el sensacionalismo utilizado, la forma de titular, quizás haga que haya una fuerte sensación de inseguridad, pero si vamos a los números fríos, los números reales, estamos hablando de índices relativamente bajos. El tema de la atomización de políticas en 24 jurisdicciones local y nacional no deja de ser un problema a resolver. Por ejemplo, a nivel de seguridad privada tenemos 24 leyes de seguridad privada en cada jurisdicción, lo cual muchas veces complica que sea un desarrollo más dinámico de las políticas también, incluso porque la seguridad privada forma parte de la seguridad pública. También tenemos otro problema que se da con la falta de continuidad en las políticas de rotación institucional. Habíamos dicho que en su momento teníamos un decreto de Garré que únicamente permitía el accionamiento del sistema de defensa nacional ante ataques de ejércitos extranjeros. Después tuvimos un decreto durante el gobierno de Macri, del ministro Watt, lo que se llama la doctrina Watt, donde sí permitía que vaya a la frontera a dar un apoyo logístico, y después tenemos una vuelta con el decreto del último, el 571/20, a la doctrina Garré. Lo mismo también a veces sucede con las instituciones policiales, donde se pide mano dura, se le da más facultad a la policía, ocurren algún tipo de violación a los derechos humanos, se empieza a torcer este pedido de mano dura hacia una búsqueda de la corrupción en la policía, hacia un mayor respeto a los derechos humanos, y no hay una continuidad en la política que se implemente. Eso por ahí también va generando muchos problemas. También otra cuestión que por ahí se le achaca es que hay un desgobierno civil del tema. Generalmente todos los temas de seguridad están delegados en las agencias policiales. También hay una falta de voluntad política de asumir el tema, quizás por desconocimiento, quizás porque son temas, todo lo que es la seguridad siempre son temas complicados. Hay una deficiente actuación de la Dirección Nacional de Política Criminal, que no está realizando la misión que tenía que haber cumplido, de recopilar la inteligencia, de armar programas de prevención, como también así de represión. Hay una falta de constitución de las mismas comisiones bicamerales, esta del Congreso no vemos una activa participación. Se siguen conservando características de la verticalidad, de fuerzas de seguridad cerradas, diferenciación de escalafones que ya no tienen razón de ser en esta etapa. Ya estamos en el año 2020. Por supuesto, siempre las policías están sospechadas de prácticas corruptas, financiamiento irregular, y frente a la transformación socioeconómica y la imposibilidad de dar efectiva respuesta a estos cambios, vemos cada vez una policía más desprestigiada, o fuerzas de seguridad por ahí también a veces desprestigiadas. Y sobre todo todo esto hace necesario que la integración de lo que sería la política de seguridad con políticas sociales, educativas, laborales, urbanización, etc. Ya también hemos dicho y hemos tornado de un tinte insoslayable la modificación de estas reglamentaciones antiguas de la época de facto de cada una de las fuerzas de seguridad. Y además reconfigurar, otra cosa que se hace necesaria, la reconfiguración de la Policía Federal, que ya con la toma de posesión de la Policía Metropolitana en la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que empezar a distribuir a la Policía Federal en las provincias, que se especialice más allá en lo que es la investigación de los delitos federales. También replantear lo de la ley de las jurisdicciones,
darle un poco más de flexibilidad a las fuerzas federales para que puedan actuar en las jurisdicciones de las otras. Por supuesto, también es necesaria una ley nacional de seguridad privada, que hubo varios intentos ya desde el año 97 que venimos, cuando fue el caso Cabeza, al estar implicado en una de las hipótesis del delito, la seguridad privada de Yabran, bueno, Menem le dio dar un impulso a un proyecto de ley de seguridad privada a nivel nacional, pero bueno, la verdad es que no, hasta el año pasado, también Bullrich se reunió con varios legisladores y varios fiscalizadores de seguridad privada de todo el país, pero tampoco llegó a buen puerto y seguimos con 24 leyes de seguridad privada en cada jurisdicción, lo cual es insostenible. También es importante reforma del sistema penal y reforma del sistema penitenciario. Ya prácticamente no quedan vestigios de los viejos códigos procesales que no son los acusatorios, los adversariales, que es lo que la reforma penal a donde está yendo. Incluso acá nosotros en nuestra provincia ya tenemos una aplicación, un código con litigación, un código adversarial que ya se viene utilizando en Concepción desde el año pasado, y en teoría en mayo de este año se iba a implementar en Capital, pero bueno, con el tema de la pandemia se pasó para septiembre, lo cual va a significar un gran avance con investigaciones mucho más rápidas, porque sabemos que una justicia lenta no es justicia, no hay nada peor que una justicia lenta. Y también se hace necesario, por supuesto, reforma en el sistema penitenciario. Si queremos buscar lo que nos dice la ley, que las personas que ingresan al sistema tienen que salir mejores de ahí, darle herramientas de educación, herramientas sociales para que puedan salir mejores. Hoy por hoy, como está el sistema penitenciario, ocurre todo lo contrario. Lo mismo con el régimen penal juvenil, y por supuesto reformas también al sistema de inteligencia. Y por último, el sistema, que ya que me doy pie, el sistema de inteligencia nacional, la ley 25.520, es la que establece 4 actividades para lo que sería el sistema de inteligencia nacional. La inteligencia nacional, la contrainteligencia, estas dos son ejercidas por la AFI, por la Agencia Federal de Inteligencia. La inteligencia criminal, que también está ejercida por la AFI y el Ministerio de Seguridad. Y la inteligencia estratégico-militar, que ya en este caso es el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico-Militar, DINIEM, que es la que va a ejercer o va a desplegar las herramientas para ejercer la inteligencia estratégico-militar, siempre subordinada al Ministerio de Defensa, pero que le reporta también a la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia. El sistema de inteligencia nacional está integrado por la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del Ministerio de Defensa. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal lo que va a investigar son las amenazas internas, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico-Militar las amenazas externas. Por eso la diferenciación. Los productos de inteligencia de la DINIEM, juntos con lo de la DINICRI, más los productos de contrainteligencia y demás que genere la AFI, conformarían lo que es la inteligencia nacional. Por último, y con respecto a un tema que también vimos a lo largo de este curso, que son las nuevas amenazas, que son como preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, que es un poco también sobre lo que tiene que trabajar la inteligencia. Podemos enumerar al terrorismo, a la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones que hay entre ellos. Otro tema y otra nueva amenaza importante que se viene dando, sobre todo con las crisis económicas que tenemos, que cada vez son peores, que generan mucha pobreza extrema, exclusión social, que obviamente van a afectar la estabilidad y la democracia, erosionando también la cohesión social y vulnerando la seguridad de los estados. Y también por otro lado no podemos dejar de señalar los desastres naturales, cada vez más que se dan con mayor frecuencia, y los de origen humano. Bueno, ni hablar de la pandemia COVID que tenemos ahora, con otras enfermedades y riesgo a la salud,
y el creciente deterioro del medio ambiente que, bueno, complican la vida de todo el planeta. Por último tenemos lo que es la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética y la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos como el petróleo, que generan desastres naturales, y la cada vez más creciente posibilidad de acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas. Bueno, un poco la inteligencia lo que tiene que tratar de adelantarse y de ir preveyendo son todas estas cuestiones, tanto la interna como la externa.